¿Saben qué significa las siglas Machu Picchu? No. Machu Picchu viene de vocablo quechua que significa montaña vieja, ¿no? Ahora, alguien, me imagino, de repente les voy a tomar examen si han prestado atención en Ollantaytambo, ¿no? ¿Alguien sabe el nombre del descubridor de Machu Picchu? Al que se le nombra descubridor. Su nombre es un americano, su nombre es Hiram Bingham, ¿no? Que es el descubridor de Machu Picchu, ¿no? Pero Hiram Bingham en realidad no llegaría a ser el descubridor de Machu Picchu. ¿Por qué? Porque en las faldas de Machu Picchu ya había habitantes que conocían de su existencia, ¿no? Pero no le daban la misma importancia que le dio Hiram Bingham, ¿no? Entonces Hiram Bingham sería el redescubridor de Machu Picchu, no sería el descubridor. No, anterior a Hiram Bingham llegaron varios personajes. Agustín Lizárraga, Augusto Berns, que era un alemán, que se dice que llegó a Machu Picchu, lo encontró y saqueó las cosas de valor y los vendió, ¿no? Ese era un personaje. Otro es Agustín Lizárraga, que era un campesino que vivía en las faldas de Machu Picchu. ¿Y cómo encontró Machu Picchu Agustín Lizárraga? Buscaba más campos de cultivo. Y así buscando y buscando, pues encontró Machu Picchu, como podemos observar, ¿no? Ahora, ¿cómo Hiram Bingham llegó hasta Machu Picchu? ¿Qué sucede? Había un bibliotecario llamado Carlos Rivera, que tenía un mapa donde precisaba que se encontraba Vilcabamba, el último refugio de los incas, ¿no? Que es también conocido como el Paititi, etc. Hasta ahora no se descubre cuál será, ¿no? Pero se conoce de su existencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Carlos Rivera buscaba exploradores que quisieran aventurarse en esta expedición, ¿no? Para encontrarlo. Entre todos esos, Hiram Bingham, pues, como que se sintió atraído por el mapa y aceptó, ¿no? Y en su travesía, pues él, como les dije, él no buscaba Machu Picchu, él buscaba Vilcabamba, el último refugio de los incas. En su travesía escuchó rumores de una ciudadela en las montañas, ¿no? De unas construcciones en las montañas. Entonces, gracias a sus contactos locales que tenía, fue guiado por nuestro primer guía. ¿Cuántos años creen que tenía nuestro primer guía de Machu Picchu? Tal vez muy jovencito. Más o menos. No. A ver, otro. ¿Joven? Joven era. Joven. Jovencito era. A ver. 16 años. Cerca. Menos. 15. Tenía 8 años. ¿No? Valga. 8 añitos en nuestro primer guía, ¿no? Y su nombre era Pablito Recharte. ¿Cómo Pablito Recharte que lo conocía? Él era hijo de unas familias que vivían en las faldas de Machu Picchu. Entonces, como todos padres, dejaban salir a sus hijos a jugar, ¿no? ¿Saben qué, Pablito? Vete a jugar. Y en eso de que jugaba con su hermanita, llegó a Machu Picchu, ¿no? Llegó a su Disneyland. Para él no, esto no era pues era un centro histórico, para él esto era su Disneyland, ¿no? Su parque de juegos donde él podía encontrar todo. Entonces, ¿qué sucede? Pablito Recharte guió a Hiram Bingham por la zona urbana, por esta parte donde vamos a pasar después de darle la explicación. Vamos a descender y ahí les voy a hacer ver por dónde pasó, ¿no? Miren, cuando Hiram Bingham llegó, Machu Picchu no estaba así como hoy día lo podemos observar. Machu Picchu estaba cubierto de vegetación, ¿no? Porque Machu Picchu había sido abandonado. Había sido abandonado porque se escuchaban rumores de que había conquistadores españoles que nos querían conquistar, ¿no? Y lo abandonaron a medio construir. ¿Cómo sabemos que los españoles nunca llegaron aquí, ¿no? Porque podemos ver que aún se preserva toda la ciudadela. Porque si hubieran llegado los españoles, hubieran impuesto su religión y hubieran destruido nuestros templos más importantes y puesto los suyos, ¿no? Y justamente así se puede observar que acá no han llegado los españoles. Era un punto estratégico que está rodeado de montañas y justamente por eso también, ¿no? Es un lugar oculto. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué creen que Machu Picchu ha sido construido en una montaña? Porque al ser alto sería más frío o no más fresco. Algo cerca, ¿no? También es un punto estratégico. Claro, como protección, ¿no? Claro, de su un gente. punto. Exacto, ¿no? Al estar rodeado de montañas es un punto estratégico, ¿no? Para que no se encuentre. Pero más que todo era, ¿por qué? Porque como podemos saber, ¿no? Los incas eran politeístas. Ellos tenían diferentes divinidades, ¿no? Creían en el cóndor, el puma, la serpiente, la luna, todo, ¿no? Eran politeístas. Pero su divinidad más alta era el dios sol, ¿no? Entonces el dios sol era como hoy en día, ¿no? Nuestro creador es Dios, entonces en ahí su dios sol era lo máximo, en realidad, ¿no? Entonces, ¿ellos qué buscaban? Ellos buscaban estar más cerca de su dios sol. Y como las montañas son altas, pues decidieron construir un templo en las montañas, ¿no? Una ciudadela, ¿no?
Aparte de que sus montañas son sus apus, son sus protectores, ¿no? Estas montañas pues son sus conectores hacia el otro mundo, porque ellos querían en sus tres mundos. Eso les voy a explicar en el templo de las tres ventanas sobre sus religiones, ¿no? Pero ellos querían en tres cosas, ¿no? En el mundo de arriba, que era el Hanampacha, Caipacha y el Ucupacha. Hanampacha, que era el mundo de arriba, del cielo, ¿no? Que estaba representado por el cóndor. Ok. Ya, cuidado, creo que no han prestado atención en el Yanteitambo. Luego el Caipacha, que estaba representado por el puma. Puma. Y el Ucupacha, que estaba representado por qué animal. Serpiente. Serpiente, digo, exacto, muy bien. Ya está, esos eran nuestras divinidades. El mundo de arriba, el mundo terrenal y el mundo de los muertos, ¿no? Y ahora, como podemos observar acá en Machu Picchu, acérquense un poco más, por favor. A ver, yo les doy para que busquen un templo, que es el único templo que es semicircular, es el templo del sol, el templo más importante de aquí. A ver, ¿dónde Ahí, ¿no? creen que está el templo del sol, el templo semicircular? Ahí en medio. Ahí está, justo ahí está. Ese es el templo del sol. Tengo una imagen para poder observarlo de mejor manera. No vamos a poder pasar por el templo del sol porque anteriormente sí se podía, pero hoy en día ya está prohibido. Entonces, a ver dónde está. Acá está. Ya. Este templo, a ver, por favor, acá vengan. Este es el templo del sol, ¿no? Es el mismo que se puede observar en esa parte. Sí, sí. ¿Qué sucede en este templo del sol? Era una de las primeras construcciones de aquí de Machu Picchu. ¿Por qué una de las primeras? ¿Por qué no sería la última ni nada? ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? En los solsticios de junio, que ya pasó, que era el 24 de junio, el 21 de junio en realidad, ¿no? ¿Qué sucede? El sol entra el primer rayo del sol entra por la ventana, posicionándose en el altar, como podemos observar acá. Y en acá, pues el inca, el sacerdote, hacía las ofrendas, ¿no? Al dios sol. ¿Ya? ¿Y cómo es que los incas no precisaron tanto? O sea, ¿cómo es que el templo puede precisar el primer rayo del sol por la ventana? Quiere decir que los incas estudiaron, ¿no? Todo el día para que puedan poner el templo del sol de tal manera que el primer rayo de luz entre por la ventana. Es por eso que ha sido el primer templo construido. Porque si hubiera habido otros templos ya construidos, no hubieran podido ponerlo encima de otro templo. Tenía que ser el primer templo en realidad, ¿no? Y así es como se crea el templo del sol. ¿Y por qué la forma semicircular? Porque ellos buscaban tener la misma forma del sol, ¿no? Justamente. Cabe resaltar que el Machu Picchu todavía no había sido, no ha sido terminado en realidad. Machu Picchu se ha dejado a medio construir, ¿no? Lo han abandonado y ya pues han sacado las cosas de mayor importancia, de valor, ¿no? Como les explicaba antes de subir, no era pues el oro, ¿no? Sus cosas de valor pues eran sus momias, sus divinidades, entre otras cosas, ¿no? Sus cosechas, más que todo. Ahora, este templo del sol está construido en una roca madre. Roca madre me refiero a una roca que le pertenece a la montaña, ¿no? ¿Por qué no ha sido tallada la roca, no la han destruido? Ni nada? ¿Por qué? Porque ellos preservaban, a ellos les gustaba lo que es la Pachamama, la madre tierra. La madre tierra. Entonces ellos no querían dañar la madre tierra. Entonces, ¿qué hacían ellos? Encima de eso lo construían. Si no, allá arriba hubieran sacado todas esas rocas que están ahí, ¿no? Para construir más bonito, lo que sea. Pero en realidad no. Ellos dejaban así como estaban, ¿no? Y es así. Ahora, debajo de este templo del sol se encuentra lo que es la tumba real. ¿Ya? Se dice que en ahí haya podido estar la momia del Inca Pachacute, del Inca más importante de todo el Tahuantinsuyo. ¿Por qué es el Inca más importante? A ver, ¿alguien sabe? El que empezó, yo creo, todo. Exacto. A partir de él se empezó a construir todos los templos, las edificaciones, Ollantaytambo, Sacsayhuamán, todo lo que han podido visitar ha sido gracias a Pachacute, a partir de su imperio de él. Ahora, ¿cómo creen que Pachacute llegó a ser el gobernante? Porque miren, ahora antes de continuar, hay que recalcar que Inca solo se le llamaba al rey, al gobernante, y el pueblo se llamaba Quechua. El pueblo eran los quechuas, y Inca eran los gobernantes, ¿no? Solo Inca, ¿no? El Inca era el único, el hijo del sol, nada más. Entonces, ¿cómo Pachacute se volvió gobernante? Aparte de que los incas eran politeístas, también eran polígamos. ¿Qué sucede? Que tenían hartas esposas, tenían una esposa que era la Colla y demasiadas concubinas. Esto hacía que tengan bastantes hijos y que los hijos haya enfrentamientos entre ellos para alcanzar el gobierno, ¿no? Un claro ejemplo era entre Huáscar y Atahualpa, que justo tenían un enfrentamiento, llegaron los españoles y nos gobernaron porque estaban débiles, ¿no? Justamente por eso.
Entonces, ¿qué sucede? El papá de Inca Pachacute se llamaba Huiracocha, que era el anterior Inca, ¿no? El antecesor de Pachacute. ¿Qué sucede? Que como les digo, ¿no? Los incas eran polígamos, tenían hartos hijos. Tenían pues sus 80 hijos, digamos, ¿no? Vaya. Entonces, ¿qué sucede entre estos? Huiracocha tenía su hijo favorito, su hijo preferido, que decía, ¿sabes qué? Tú vas a ser mi hijo, tú vas a ser el gobernante, ¿no? Pero el pueblo tenía un favorito, que era Pachacútec, ¿no? Entonces decían, no, nosotros queremos... Era un lugar democrático, entonces el pueblo también tenía voz. Entonces, ¿qué sucede? Que el Inca Pachacútec, o sea, el pueblo quería que el Inca Pachacútec sea el gobernante. Entonces, entre eso, así estaban discutiéndolo y sucede que llega un chasqui. ¿Qué era un chasqui? Son los mensajeros. Chasquis solo eran los únicos quechuas o incas, ¿no? Que eran rápidos, los que tenían mucha agilidad. Ellos eran los chasquis, ¿no? Porque ellos, digamos, si el inca estando acá decía, yo quiero una alpaca de Cusco, iba en la mañana y a mediodía se lo traía todo corriendo. Entonces, pucha, qué cansado, pero ellos aguantaban todo eso, ¿no? Y entonces, es por eso que llega un chasqui y el Inca Huiracocha le dice, ¿sabe qué? Están llegando los chancas a atacarnos, ¿ya? ¿Y quién eran los chancas? ¿Qué sucede? Que en esa época, digamos que Cusco era, digamos, el imperio de los quechos era Estito, ¿no? Y en diferentes partes de todo el Cusco, se podría decir, había diferentes etnias. Entonces había las etnias de los ayarmarcas, los chancas, etc. ¿No? Diferentes etnias. Y entre todas las etnias, la que más daba miedo era de los chancas, porque eran sanguinarios. Ellos no les importaba gobernar, les importaba matar, guerra, matar y eso. Entonces ellos eran muy temidos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El chasqui le dice, ¿sabe qué? Huiracocha, ¿no? Al Inca, que están llegando los chancas a atacarnos. ¿Qué hace este? Agarra a su hijo favorito y se escapa, dejando al pueblo así inválido. Entonces llegan los chancas y empiezan a destruir todo, a atacarlos, y en eso se alza Pachacútec. Con el pueblo empiezan a contraatacar a los chancas y los logran lastimar y hacen que los chancas se escapen, ¿no? ¿Qué dice Pachacútec? No hay que dejar que se recuperen, avancemos y terminemos los de gobernar, de matar, ¿no? Entonces van y llegan hasta Yaguarpampa. Yaguarpampa significa pampa de sangre, ¿no? Donde se genera la épica batalla entre los quechuas y los chancas. ¿Qué sucede? El lugar donde ellos estaban combatiendo era una pampa y alrededor habían rocas. Era una zona rocosa. Había muchas rocas. Se dice que los incas estaban perdiendo. Y hay dos hipótesis acá. Una que es un poco más ficticia y otra que sí puede ser un poco más real, ¿no? Se dice que como los incas estaban perdiendo, Pachacútec dice, va a las rocas, toca las rocas y los convierte en guerreros. Y esto ayuda a acabar con los chancas. Y otra hipótesis se saca que detrás de estas rocas había otra etnia, ¿no? Que estaba viendo a qué bando pasarse. Pero como decía que los chancas eran sanguinarios, igual de todas formas los iban a atacar. Entonces, ¿qué sucede? Que las otras etnias se unen a la etnia de los quechos. Y gracias a esta ayuda terminan de ganar a los chancas, ¿no? ¿Qué sucede? Entonces, terminaron de ganar a los chancas y el imperio pues gobernó a Pachacútec como su líder, ¿no? Y como ya tenía más aliados de la otra etnia, ¿qué sucede? Se había expandido un poco más. Luego Pachacútec iba a todas las etnias, una por una, y les decía, ¿no? Mire, mi ejército es mucho más grande. Yo vengo pacíficamente, tú conviértete en mi aliado, al jefe, ¿no? Al inca de esa etnia, se le decía, ¿no? Conviértete en mi aliado y yo te voy a dar un buen puesto, ¿no? Para que puedas gobernar a tu gente, pero vas a servirme a mí, ¿no? Pero si no aceptas, yo te ataco y te convierto en mi esclavo. Entonces, ¿qué sucedía? Algunos accedían y los que no, ya pues con todo les tumbaban y eran sus esclavos, ¿no? Y así fue como de Estito, Pachacútec convirtió todo esto en el Tahuantinsuyo y empezó a generar los templos, todo, ¿no? ¿Qué finalidad tiene Machu Picchu para los incas? ¿Con qué finalidad creen que ha sido construido? Pues es un lugar para vivir y también para honrar a sus dioses. Claro, exacto, para vivir. Machu Picchu ha sido construido para el reposo del Inca Pachacútec, ¿no? Su lugar de estadía, su residencia para él solito y su panaca. Nadie más, solo era para el Inca Pachacútec y su familia. Nada más, ¿no? O sea, un Inca que se mande a construir una ciudadela así para él solito, pues. Oye, ¿hay partes reconstruidas o todo es original? Todo de aquí es original. Wow. Lo único reconstruido que podemos observar ahorita, pueden ver en la parte superior, son los techos.
Ah, ya. El techo de ahí es el único. Esa casa de ahí, ¿saben cómo se llama? No. Es la casa del guardián. ¿Por qué creen que está ahí arriba? Porque de ahí vigilaban. Claro, Se puede ver exacto, todo. se puede ver todo. Ajá. Y también porque anteriormente el único ingreso a Machu Picchu era por ahí arriba, el camino Inca. Por ahí, Ahorita vamos a subir ahí. no vamos a poder subir por ahí. Porque ese es otro circuito. Son diferentes circuitos. Entonces, el único ingreso era el camino Inca, ¿no? Y de ahí la casa del guardián, el guardia vigilaba quién entraba y quién no, ¿no? Y de igual manera vigilaba todo lo que se puede observar hoy en día, ¿no? Ahora, ¿por qué el techo era a dos caídas? ¿Alguien sabe por qué? Porque recolectaban el agua. Algo así. ¿Qué sucede? Que en Machu Picchu, al ser ceja de selva, tiene dos temporadas, temporada seca y temporada de lluvia. Ahorita estamos en temporada seca, ya se va a aproximar lo que es la temporada de lluvia, ¿no? Y al ser una zona muy lluviosa, ¿qué sucede? ¿Por qué creen que Machu Picchu no desciende? Si al momento de llover todos estos lugares se empozarían de agua y haría más peso, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Primero les voy a hablar, antes de hablar del techo, les voy a hablar de los andenes y terrazas. ¿Qué son andenes y terrazas? Son todos estos escalones que podemos observar. ¿Ya? ¿Qué sucede? Hay 4 tipos de terrazas o andenes. Tienen dos nombres. Son esos dos. Ustedes llámenlos como ustedes prefieran. ¿Ya? Hay 4 tipos. Hay terrazas de contención, ornamentación, que son terrazas donde pueden poner sus plantas decorativas. Es ornamentos, ¿no? De experimentación, como bien dice su nombre, para experimentar sus cosechas, ¿no? A qué altura pueden crecer. Y de agricultura, donde tenían sus cosechas normales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Allá al fondo pueden ver en las faldas, ¿no? Todas esas faldas de Machu Picchu. ¿Qué tipos de terrazas creen que son? Las terrazas o andenes que vemos en las faldas de Machu Picchu, en toda la parte inferior. Son de ¿Qué tipo de- contención. Exacto, son terrazas de contención, ¿no? Es la base de Machu Picchu lo que soporta. ¿Y de qué está conformado las terrazas? Vengan por aquí, por Pura favor. roca, yo creo. No. A ver por aquí, por favor, para que vean. Esta es la montaña. Ya, este es el escalón que se puede observar en las terrazas, ¿no? Ujú. En la montaña está rellenada primero de rocas grandes, en la base. Luego viene rocas menores. Luego viene lo que es el cascajo, la gravilla, la arena y la tierra de cultivo. Y todo esto genera un sistema de drenaje. El agua no se empoza, el agua cae. Y hace que se deslice por la montaña y no hay empozamientos aquí en Machu Picchu ni erosiones, ¿no? Justamente por eso.